esta es ya la tercera y última parte de los comentarios que me hizo esta persona, José, porque básicamente lo que quería dejar por claro en estos vídeos era derribar, ¿verdad? Derribar los pasajes que están tergiversados por las personas que están muertas espiritualmente, por no haber nacido espiritualmente, y eso proviene de no haber creído el Evangelio. De ahí que no han nacido de nuevo, ¿no? De ahí que tienen su espíritu muerto, no tienen espíritu. Tienen que tener espíritu para ir al cielo. Entonces, esta persona, José, que es un muerto espiritual, si es que ahora me ha querido escuchar y ha querido escuchar la Biblia y ha querido creer el Evangelio y lo ha creído, entonces él en este caso es salvo, pero como al 200% seguramente esto no es así, pues bueno, tenemos que orar por él, ¿verdad? Tenemos que orar por él y por todas las personas que están así. Esta es la tercera parte ya, el tercer comentario que él me puso. Como ya he repetido, esto no va a ser como que ahora me ponga otro comentario y yo le vuelva a responder. No, porque esto no conviene a nadie. Solo que estoy cogiendo los ejemplos para luego dejar por claro cómo se puede debatir con Biblia, con la verdad, a las personas que la están tergiversando. Porque así vosotros podréis aprender también a tomar Biblia en mano cuando os muestren un pasaje que os hacen creer que es una cosa, cuando en realidad es otra, la que dice Dios. Entonces, vamos a comenzar rápido, porque normalmente estos vídeos duran como 1 hora. El primero dura 1 hora, el otro 2 horas. Y a ver si este termina un poco más rápido, porque ya si no, ya tendríamos en 3 comentarios como 4 horas, ¿no? Si este dura 1 hora más. Pero bueno, ya vamos a comenzar. A ver qué nos dice nuestro amigo José en este nuevo comentario, en esta nueva aventura. A ver, ¿y si es cierto que todo aquel que se aparta de Dios es porque nunca fue salvo al ser la salvación por la fe? ¿Qué sucedió con aquellos de los que Jesús habló que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan? Lucas 8,13. ¿Y cómo explicas el que estos pámpanos que fueron cortados una vez llegaron a formar parte de la vid? Porque si fueron cortados de la vid, echados fuera, es porque una vez estuvieron en la vid, ¿o no? Bueno, esto de los pámpanos ya lo explicamos en otros vídeos. En el anterior creo que fue. El pasaje de Lucas 18 que se está refiriendo a que Jesús dice que no solo los que creen van al cielo, sino los que creen y hacen obras. Entonces, como esto obviamente está tergiversado, uno se va aquí, pone Lucas 8:23 era, creo que era 8:23. Vale, Lucas 8,13. Aquí está. Lucas 8,13. Vale. Dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Claro, aquí está hablando obviamente, aquí está hablando el Señor de cuando se refiere a las 3 tipos de personas que no son salvas, que no han creído el Evangelio, y la última persona que sí es salva, que se ha creído el Evangelio, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí la persona señalizada es una persona que, aquí dice el Señor, que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Claro, aquí el Señor hace mención a que estas personas van al infierno, todas estas personas, menos el último ejemplo. Así que esta persona no tenemos que ir más allá, es algo simple. Esta persona no ha creído el Evangelio, simple. La persona aquí nombrada no lo ha creído el Evangelio, jamás lo ha creído. Estas personas creen por algún tiempo, pues ¿en qué? ¿En qué creen? Porque el Evangelio no, si van al infierno. ¿En qué creen? Pues creen en Dios, creen que Dios existe, creen cosas que no son el Evangelio, creen otras cosas. Entonces, como creen otras cosas, estas personas finalmente acaban en el infierno, como por ejemplo el ejemplo de esta persona, ¿verdad?, que Dios nos da a conocer.
Eh, Ahora vamos aquí. Vale. Dice, porque si fueron cortados de la vid, vale, esto ya lo hemos leído. Y no fue Pablo quien escribió que nada puede separar a los creyentes de Cristo, puesto que ya fueron predestinados, justificados, glorificados, resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto es verdad, que lo dijo Pablo y lo dice Dios por ende, y es verdad, es algo que es cierto. Una vez eres salvo, no pierdes la salvación. Nada te va a separar del amor de Dios, como dice la Biblia. Ni lo porvenir, ¿verdad? Ese pasaje, ¿verdad? Ni lo porvenir, ni lo venidero, ¿verdad? Nada te va a separar del amor de Dios. Entonces, básicamente, José, o si alguien está viendo esta tercera parte, expone que la Biblia está escrita por hombres. Es decir, expone que Pablo en la Biblia se equivoca y que Pablo no era un apóstol, por ende. Y expone que Dios no se equivoca, pero resulta que la palabra que Dios ha escrito mediante el apóstol Pablo es, es justamente de Dios, ¿no? Obviamente está en la Biblia que a los apóstoles Dios los utilizó para escribir su palabra mediante ellos. Está escrito en la Biblia esto. Ya enseñamos el pasaje hace unos días. Entonces, básicamente, aquí esta persona está diciendo que Pablo no tiene razón. Es decir, está diciendo, en otras palabras, que Dios no tiene razón. Que no es así como lo dice Dios, sino que es así como lo dice Satanás. Miente, la persona miente. Entonces, obviamente, como dice la Biblia, nada nos separa del amor de Dios. Y esta persona cree que Pablo se equivoca, cuando no es Pablo. O sea, esta persona está engañada, no es Pablo lo que está escribiendo ahí, es Dios. Pero esta persona está engañada no por ser víctima, sino porque ella lo ha decidido. Nadie irá al infierno por ser víctima. De alguna manera ha tenido que decidir no creer el Evangelio. A los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó, por lo cual ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y nos dio vida eterna, y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, y al fin y al cabo lo que dice Dios aquí en la Biblia es cierto. Pero ahora nuestro amigo José dice, si es cierto que nada nos puede separar, entonces se equivocó Jesús cuando dijo que muchos creyentes serán separados de su presencia y no podrán entrar al reino de los cielos por haber obrado mal y no haberse arrepentido ni enmendado sus caminos. Bueno, obviamente aquí la persona ya sabemos que está mintiendo. Jesús jamás dice eso, ni jamás dijo eso. Porque nadie, en toda la historia de la humanidad, nadie ha sido salvo por las obras. Porque nadie ha podido cumplir la ley. Solamente Cristo cumplió la ley y aun habiendo cumplido la ley, fue castigado como si no lo hubiera cumplido. Entonces, ¿qué dice aquí más adelante? Dice, pese a que tenían tanta fe que habían incluso expulsado demonios, profetizado en su nombre y realizado muchos milagros, lo cual es mentira lo que esta persona otra vez dice. Estas personas expulsaron demonios o hicieron muchos milagros mediante los demonios, porque estas personas nunca fueron de Dios, ellas estuvieron engañadas. Por ejemplo, un sacerdote católico cuando hace un exorcismo, como el sacerdote católico al 200% también, como esta persona José, no tiene al Espíritu Santo, no ha creído el Evangelio, el sacerdote usa pues diferentes cosas que son antibíblicas para expulsar al demonio. Cosas que propiamente no son de Dios y por ende son demoníacas. O son de Dios o no son de Dios. No hay algo gris. O son de Dios o no son de Dios. Entonces, aparte de estos sacerdotes, ¿verdad? También hay gente que pues hace milagros y como no tiene el Espíritu Santo, estos milagros no son del Espíritu Santo. Es algo muy simple, ¿no? Creo que se entiende. Entonces, otra vez esta persona está mintiendo aquí. Porque básicamente si ellos tuvieran el Espíritu Santo no se irían al infierno como la Biblia dice. Que la Biblia dice que las personas que tienen el Espíritu Santo, que han creído el Evangelio, van al cielo. Esto es lo que Dios dice.
¿vale? Pero lo que Dios no dice es lo que dice esta persona, básicamente. Obviamente que Dios no dice, pese a que tenían tanta fe, que habían incluso expulsado demonios, esta persona está mintiendo. Ellos no tenían fe, ellos no habían creído aún en el Evangelio. Ellos sí creían otras cosas que no eran el Evangelio. Creían que Dios existía, estaban creyendo en el verdadero Dios, o sea, en el sentido de que, pues ellos realmente sabían cuál era el verdadero Dios, ¿verdad? Aunque no creían en el Evangelio, y de hecho tampoco lo sabían al 200%, porque uno conoce a Dios cuando cree el Evangelio, es decir, un católico puede decir, sí, yo sé que Dios es Jesús. Lo sabe, pero no al 100%, porque si Él no es salvo, entonces tú cuando le prediques de Jesús y digas, por ejemplo, que Jesús es su Salvador, entonces esta persona dirá, no, esta persona no es Jesús. Jesús es la persona que yo entiendo en la Biblia, no la que tú entiendes. Pero la que yo entiendo es la cierta, que es tu Salvador. Entonces, estas personas realmente tampoco creen en Dios, tampoco creen en el verdadero Dios, en el sentido de que no saben cuál es, no le conocen, ¿no? Por eso que también la Biblia dice que a los que conocen a Dios, pues van al cielo, porque ya saben quién es, ya le han reconocido, Jesús es Salvador. Este es el significado del nombre de Jesús, Salvador. Entonces, ya lo dice el nombre, ¿no? Salvador, es tu Salvador, José, es mi Salvador. Y a partir de ahí, que creamos o no que nos salvó, da igual. Es nuestro Salvador, pero si no lo creamos, si no lo creemos, vamos al infierno, y si lo creemos, ahí vamos al cielo. Obviamente yo sé que voy al cielo, porque sé que Cristo me salvó. Por eso sé que voy al cielo. Pero las personas que no saben a dónde van es porque no han creído que Cristo los salvó. Es porque no saben a dónde van. Es algo simple, o sea, no tiene mayor explicación. Entonces, dejando este tema aparte ya, ¿qué más dice? Dice, dejando en claro, profetizado en su nombre y realizado muchos milagros. Vale, esto ya lo hemos leído. Dejando en claro que la fe sola, por muchísima que sea, no alcanza para salvarse si uno no se mantiene apartado del mal. Bueno, aquí dos cosas que tenía que decir, porque esto también se malentiende. No se necesita muchísima fe para ser salvo, ni tampoco una fe decente para ser salvo. Simplemente, mira, la fe significa, es la definición de fe es creer. Entonces, la persona para ser salva tiene que creer. ¿Y cómo, o sea, cómo decirlo? ¿Hay alguna manera de regular en qué momento de haber creído eres salvo? No, porque la persona cuando ya cree es salva, da igual. O sea, lo básico es creer. No puedes creer mucho, creer poco. O lo crees o no lo crees. Es esa es la cosa. O tú crees que Jesús es tu Salvador, o tú no crees que Jesús es tu Salvador. ¿Vale? Entonces, básicamente es eso. Básicamente es eso. Y otro punto que quería comentar aquí, obviamente el tema de las obras, que uno no es salvo por apartarse del mal, porque eso son obras del ser humano. Y bueno, ya sabemos que no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? La gente no somos salvas, la gente no somos salva por hacer obras, ¿eh? Y obviamente pues ya sabemos que somos salvas por creer el Evangelio. Y claro, porque al pecar morimos. Y entonces nosotros debemos pagar por nuestros pecados con nuestra muerte. A no ser que creamos que Cristo ya los pagó con su muerte. Así que básicamente es eso. Cuando creemos que Cristo ya los pagó con su muerte, entonces nosotros no los pagaremos con nuestra muerte. ¿Vale? Entonces nosotros sabemos que somos salvos. Entonces nosotros sabemos que somos salvos de eso. Sabemos que Cristo ya los pagó con su muerte. Nosotros sabemos que a nosotros nada nos condena, que ya nosotros vamos al cielo, ¿vale? Ya sabemos que lo nuestro lo pagó otro, simple. Sabemos que nosotros estamos libres y que vamos al cielo. Entonces, ya he explicado estos puntos. ¿Qué más dice? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Bueno, básicamente estas personas nunca creyeron que Cristo las salvó. Simple. Es algo muy simple. La condena, como viene por no creer,
Entonces, ahí la persona es condenada. ¿Cuándo? Cuando no cree. Cuando no cree que Cristo la salvó. Cristo ya la salvó ya. Pero si la persona no lo cree, entonces la persona es condenada por sus pecados. O sea, es como si Cristo no hubiera muerto por sus pecados. ¿Vale? Cuando realmente se fue así. Entonces, la condena por sus pecados caerá sobre él por cuanto no creyó que Cristo lo salvó. Entonces, es eso. Y obviamente la salvación viene por el creer, ¿no? Como dice Dios. Yo digo, es así como tú dices, Dios. Y esta persona dice, es así como yo digo, Dios. ¿Eh? Es una soberbia esta persona. Entonces, a ver, al igual que todos los seres humanos, pero yo estoy poniendo aquí la diferencia de qué es lo que a él le condena, ¿no? Su incredulidad a Dios, el no creerle a Dios. No, tú no me salvaste del... Perdón. No, tú no me salvaste del infierno para siempre. No, tú no hiciste eso. Yo tengo que hacerlo yo. Y esta persona no entiende que ya ha pecado y que ya va al infierno por su pecado. Entonces esta persona no entiende que tiene que ser salva y la salvación no puede venir de él, porque él ya está condenado. Entonces la persona, si algún día lo quisiera entender, y la persona, si creyese que Jesús murió por sus pecados, entonces entendería que ya ella por sus pecados no va a morir jamás, porque fue Cristo el que murió por sus pecados. El que sufrió la muerte por sus pecados fue Cristo. Y ella lo tiene que creer. Y cuando lo crea, será salva. Entonces, y obviamente salva siempre salva, porque es vida eterna lo que nos dio Cristo en la cruz. Es algo eterno, es algo para siempre, es algo que no se pierde. Es algo eterno. Entonces, básicamente, después de este pasaje que obviamente otra vez tergiversa, ¿vale? Porque aquí estas personas son condenadas por no creer, ¿verdad? Y bueno, el pasaje ahora mismo nos podríamos ir, por ejemplo, al contexto y ver si estas personas son las que se quedan en el rapto o, por ejemplo, son las personas que o sea, son las personas que no son salvas por no haber perseverado hasta el fin. Creo que este no es el caso, pero básicamente la condenación ahora mismo es por no creer, y la condenación en la gran tribulación será por ahí sí se va a tener que hacer obras, se va a tener que perseverar. Vas a tener que aguantar, habiendo creído el Evangelio del Reino, vas a tener que aguantar hasta el final de tu vida, muriendo. Si has llegado a morir antes de los 3 años y medio, ahí no te van a poder poner la marca de la bestia, porque la bestia no va a estar sobre la tierra, es que eso es obvio. Pero si has llegado más tarde de los 3 años y medio, esto obviamente por consecuencia de que no has creído el Evangelio antes y no has ido al arrebatamiento de la iglesia, entonces ahí sí vas a tener que evitar marcarte con la marca de la bestia. Y vas a tener que morir torturado por ángeles caídos, como dice el Señor. Entonces, Apocalipsis es revelación, ahí nos revela lo que va a pasar. El que lo quiera creer bien, el que no también. Entonces, básicamente es eso. Vamos a seguir con el comentario. Y también, ¿por qué dijo que a los tibios los vomitará en su boca? Bueno, esto otro pasaje que está tergiversando. Este pasaje obviamente es el pasaje, y creo que ya lo explicamos, sí, ya lo explicamos en un vídeo. En un vídeo, en un vídeo a contestación de sus comentarios. Este pasaje está referido, o sea, Dios lo refiere a la iglesia. Este pasaje Dios se lo dice a la iglesia. De hecho, en el principio de Apocalipsis, Dios ya dice claramente que es la revelación a sus siervos, ¿verdad? Que Dios le da a Juan la revelación a sus siervos, a su iglesia. Entonces, esto es palabra de Dios a su iglesia. Dios se lo dice a su iglesia. Como la iglesia no puede ser condenada, esta persona está tergiversando la Biblia, diciendo que Dios le dice a su iglesia que puede ir al infierno. Y no es así. Aquí Dios no lo dice, obviamente. De hecho, en todo Apocalipsis tampoco lo dice. Dice que el que venciere... ¿Qué pasará con el que venciere? Que no borraré su nombre del libro de la vida. ¿El que venciere qué? ¿El qué? ¿El que venciere a qué? Pues a la muerte. ¿Y cómo se vence a la muerte? Pues no por obras. Creyendo que el que tuvo que morir no eres tú, por tus pecados, sino que a ti te sustituyeron. Por eso tú no has muerto, porque el otro ha muerto en tu lugar. Entonces, en este caso Cristo, en este caso Jesús. Entonces, básicamente esta persona está tergiversando porque dice que este pasaje que es para la iglesia es de condenación. O sea, y obviamente no es cierto. Dice el pasaje, ¿por qué dijo que a los tibios los vomitará de su boca?
siendo la acción de vomitar un ejemplo de rechazo y expulsión de algo desagradable. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo es eso entonces de que nada puede separar a un creyente del amor de Cristo? Bueno, es que es cierto lo que dice Dios. Otra vez estás tergiversando la Biblia. Dios dice, nada te separará de mi amor. Y Dios, a la última iglesia en el tiempo, la que es la peor, le dice, yo siento náuseas por ti. ¿Vale? Pero obviamente es una emoción que siente Dios por nosotros, por la última iglesia aquí en la tierra. No dice que nos vaya a condenar. Dice lo que siente por nosotros porque somos la peor iglesia de todas, que siente náuseas por nosotros, que lo pasa mal estando morando en nosotros, porque somos la peor iglesia. Le hacemos contestar mucho dentro de nosotros, pero aún así somos salvos, porque Él nos amó primero, como dice la Biblia. Así que, básicamente, otra vez esta persona está mintiendo, está tergiversando. Aquí el Señor dice que os vomitaré de mi boca, es decir, seréis poco recompensados en el reino de los cielos. De una manera, aquí también el pasaje habla sobre eso. Y obviamente, pues no habéis sido no habéis sido la mejor iglesia, de hecho habéis sido la peor. ¿Vale? Pero aquí el Señor no está hablando de condenación, el Señor no se contradice. El Señor dice, y no Pablo, el Señor dice que nada nos puede separar de su amor. Está en toda la Biblia, de hecho. Que nada nos puede separar de su amor. Y obviamente aquí el Señor dice a la última iglesia en el tiempo que, pues que vomita para con nosotros, porque somos la peor iglesia de todas. Dice que no nos vamos a pecar al mundo, ahí desenfrenadamente, pero dice que tampoco nos santificamos, que estamos ahí intermedio. Y eso no es amarle tampoco. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Básicamente, el Señor le dice a la iglesia que no puede ser condenada, pero que lo que siente por ella pues es algo pues malo, ¿no? Y debemos cada día pues santificarnos más, ¿no? ¿Qué más dice esta persona? Y también, ¿por qué enseñó que muchas personas que una vez fueron rescatadas del mundo y recibidas en el reino de Dios terminarán siendo separadas y echadas fuera para ser quemadas en el horno de fuego? El reino de los cielos, aquí, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, básicamente esta persona otra vez vuelve a tergiversar la Biblia. El Señor nos dice que, como en toda la Biblia, que por obras somos salvos, porque ya pues todos somos malos, todos somos injustos, ¿verdad? Y aquí dice básicamente esta persona que hay personas que fueron salvas pero que perdieron la salvación. Y eso es mentira. Aquí el Señor, en cuanto al reino de los cielos, se está refiriendo a toda la cristiandad. Y cuando toda la cristiandad, ¿verdad?, pues es recogida, ¿verdad?, y luego la sacan a la orilla, entonces ahí la mayoría de la cristiandad se irá al infierno, porque no creyeron el Evangelio, porque no fueron salvas por su fe. Entonces, y sentados recogen lo bueno en cestas, los que han creído el Evangelio, y lo malo echan fuera. Entonces, aquí toda la cristiandad, hay cristianos que realmente han sido salvos, gente que cree en Jesús que realmente ha sido salva, y hay la mayoría de cristianos, la muchísima mayoría de cristianos, en donde ahí estas personas no han sido salvas, ¿vale? Y estas personas son las que irán al lago de fuego. Entonces, básicamente también, para poner un punto, para explicarlo, en el mundo hay de un 80 para 90% aproximadamente de personas que son ateas o de otras religiones o de otras cosas que no tengan que ver con Cristo. Así está el mundo. Luego el otro de 20 para el 10% básicamente. Luego pongamos un 10%. El otro 10%, bueno, vamos a poner un 20%. 80-20. El otro 20%. Es gente que se considera cristiana, que cree pues, que Dios existe. Pero estas personas tampoco son salvas, porque no creen en el Evangelio. Entonces vemos ahí el 100% de la población prácticamente está condenada. Entonces los que verdaderamente somos salvos somos los que han creído el Evangelio. Así, básicamente. Entonces, pues bueno, vamos a seguir por aquí.
Ya digo, esto es para enseñar pues, los argumentos que uno tiene que darle a una persona que te está mintiendo y para que así pues, se pueda aprender, ¿verdad? A cómo luchar, como lo podría llamar yo, teológicamente con estas personas, ¿vale? Pero en este caso con la verdad, con lo que dice Dios, no con lo que dicen ellas. Entonces dice, aquí tenemos a muchos peces que fueron rescatados por la red, pero al final echados fuera por ser considerados malos. Vale, claro, porque no creen en el Evangelio. Es lo que dice Dios de que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por cuanto el injusto no creyó que Jesucristo murió por sus pecados, el injusto se quedó siendo un injusto. Dios no le declaró justo, como le pasó a Abraham cuando creyó a Dios. Básicamente, es básicamente eso. El injusto se quedó en su condición de injusto porque como todos sus pecados los tuvo que pagar él, con su muerte, por no haber creído que Cristo ya los pagó él, que fue lo que sucedió, entonces pues esta persona es una injusta, ¿vale? Porque entonces Dios no ve que ella ha tenido fe en lo que Jesucristo hizo por ella. Entonces Dios ve a esta persona pues injusta, ¿verdad? Dios ve a esta persona pues fornicaria, adúltera, pues borracha, todos los puntos. Todos los puntos, porque ya sabemos que si uno peca en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Entonces, o tú eres culpable de todos los puntos, o no eres culpable de ningún punto porque Dios te ha hecho justo, por creer que Cristo te salvó. Entonces, está ahí la verdad, ¿no? ¿Qué más dice? Obviamente, como dice Dios, los injustos irán al infierno, al lago de fuego. Los justos, los que hemos creído, al cielo. Porque como dice Dios, no hay ni uno justo. Y para que el injusto sea justificado, Dios lo tiene que declarar justo no por las obras que haga, porque este ya es malo ya de por sí. Dios no va a justificar a un malo por las obras que haga porque es malo. Dios lo va a justificar, Dios lo va a declarar justo cuando crea que Jesucristo lo salvó del infierno ya por toda la eternidad. Entonces, ¿qué las dice? O sea que por más que muchas personas puedan ingresar al reino obteniendo el perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo, no todos se salvarán, sino que muchos serán echados fuera porque se descuidaron y volvieron a recaer en una vida de pecado, por lo que sus obras o frutos terminaron siendo malos y no buenos. No, eso también es mentira, porque el fruto del Espíritu Santo, en este caso, lo tenemos en la Biblia en un pasaje, el fruto del Espíritu Santo es al que se refiere Dios, y toda persona que tenga el Espíritu Santo, o sea, que dé frutos, es la persona que ha creído. Esos son los frutos. Entonces tú los frutos los das si tienes al Espíritu Santo, si eres salvo, si por ende has creído el Evangelio. Estas personas son las que irán al cielo. Las personas que no irán al cielo son los que no hagan frutos, porque no pueden hacer frutos, porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Y por qué no tienen el Espíritu Santo? Pues porque no han creído el Evangelio. Básicamente es eso. ¿Qué dice? Sino que muchos se han echado fuera porque se descuida. Vale, esto ya lo hemos leído. Por lo que sus obras o frutos terminaron siendo malos y no buenos. Bueno, ya lo hemos leído. Si es cierto que la salvación está asegurada, hagamos lo que hagamos, lo cual es cierto, como dice Dios, es algo eterno que no se pierde. ¿Cómo explicas lo que sucedió entonces con estos peces malos? Bueno, ya lo he explicado, creo que se ha entendido, ¿no? Entonces, sigamos. Y si es cierto que todo aquel que se aparta de Dios es porque nunca fue salvo, ¿cómo explicas el que estos peces una vez hubiesen sido rescatados de los mares del mundo y sacados a la orilla en la red del reino de los cielos? Bueno, aquí iba a decir una grosería, mejor no digo, pero bueno, aquí esta persona otra vez mintiendo. Este punto ya lo habíamos tocado en otro vídeo, así que si os habéis visto, pues ya sabréis lo que contesté, ¿no? Y si es cierto que una vez salvos somos salvos para siempre, porque advirtió que el que no venciere corre peligro de que su nombre sea borrado del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es lo que he explicado antes. Que aquí la persona que Dios se refiere que vence, ¿verdad?
Aquí la persona es la que vence la muerte. La que vence la muerte, o sea, la que vence la muerte por sus pecados por haber creído que Cristo murió por sus pecados. Entonces, es básicamente eso. Por eso que por obras no vencemos la muerte. A ver, por poner un ejemplo, si yo he pecado, yo tengo que pagar por mis pecados con mi muerte, aunque Cristo haya pagado por mis pecados con su muerte, porque no lo creo. Entonces, mis pecados me condenan, ¿sí? Entonces, yo no me puedo poner a hacer obras porque mis pecados me siguen condenando a la muerte. Y aunque haga obras, mis pecados me siguen condenando a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Se entiende? Hasta que yo no crea que Cristo fue el condenado a la muerte por mis pecados, que es lo que sucedió, hasta que yo no crea eso, yo no venceré la muerte, porque seguiré siendo yo el condenado por mis pecados, aunque Cristo haya sido el condenado por mis pecados, por no creerlo. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Que dice, entonces, la parte en donde habla este muchacho, otra vez tergiversando la Biblia, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Claro, el que creyere el Evangelio, aquí esto se tiene que poner con lógica, ¿no? Entonces, Dios dice que hay gente que no borrará su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿quién es la gente que finalmente será salva? ¿Quién es la gente a quien Dios no borrará su nombre del libro de la vida? Pues los que creen el Evangelio, ¿no? Pues esto también es básicamente lo mismo. El que cree el Evangelio será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida. Es lo mismo que el que venciere la muerte, es lo mismo. Entonces, por eso, cuando veamos aquí en la Biblia un contexto en donde Dios dice que la persona es salva, ¿por qué ha sido salva? En este caso Dios dice el que venciere. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que ha vencido? Bueno, cuando uno cree el Evangelio, vence la muerte. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No con obras, sino creyendo que Cristo ya la venció en su lugar. Él debería haber muerto. Pero en su lugar fue Cristo el que murió. Por esto esta persona muere por sus pecados. Y por esto esta persona es salva. ¿Vale? Entonces cuando la persona cree lo que Cristo hizo por ella, ahí, en un abrir y cerrar de ojos, es salva. Como dice la Biblia, como dice Dios, has pasado de muerte a vida, ¿verdad? ¿Y cuándo has pasado de muerte a vida? En un momento, como dice Dios. Has pasado de muerte a vida. Yo, a ver, voy a poner un ejemplo, no es propiamente bíblico, pero para que se entienda. Porque aquí estaré metiendo obras, pero no es para que se entienda solamente, no es bíblico esto. Si yo voy caminando y Dios me dice, has pasado de muerte a vida, entonces en algún momento habré pasado de muerte a vida, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Pero sin obras, obviamente. Dios me dice, has pasado de muerte a vida. Ya, ¿y cuándo pasé de muerte a vida? Pues no cuando fui caminando, o no cuando hice buenas obras, sino cuando creí que Cristo me salvó. ¿Se entiende? Es un momento. Cuando la persona atraviesa la puerta estrecha. Porque es un momento, mira, tú cuando entras por una puerta, has entrado y pues ya entraste. No puedes volver atrás en el tiempo para no volver a entrar. Esto es lo mismo. En un momento tú has cruzado la puerta, ¿vale? Es una acción que haces, en este caso no es una obra, es por creer, ¿no? Yo ya he cruzado la puerta, pero no haciendo obras, sino creyendo. Por así decirlo, es como que te teletransportas, ¿no? Pero bueno, no sé si se ha entendido el ejemplo, pero supongo que sí, la verdad. Bueno, básicamente esta persona es lo que decimos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, esta persona es salva, ¿por qué? Porque ha creído el Evangelio. Y esta persona 100% porque ha creído el Evangelio. No por perseverar, porque esta persona es parte de la Iglesia de Cristo. Que la Iglesia de Cristo somos los que hemos creído el Evangelio. Entonces, es esto, ¿no? Es esto. El que cree en el Evangelio, no borraré su nombre del libro de la vida. Simple. Simple. No el que hiciere, no el que venciere. Yo he vencido con mis... No. Yo he creído que Cristo me salvó. Yo no podía hacer nada. Ahí la persona ha creído. ¿Se entiende? ¿Qué más? Dice, ¿quién tiene...? A ver. Aquí. Creo que ya es el último. Sí, ya hemos acabado. ¿Quién tiene razón entonces? ¿Y quién se equivocó? ¿Jesús o Pablo? Pues como Dios en toda la Biblia es el que habla, entonces Dios no se equivoca y nadie se equivocó.
Lo único que esta persona, obviamente, como vemos, está tergiversando las Escrituras, está torciéndolas. Dice, la respuesta es clara y está en las palabras de Jesús, no de Pablo, cuando dijo, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. También hemos explicado este pasaje en anteriores vídeos, que se refiere básicamente a las personas que ahí sí tengan que perseverar, tengan que hacer obras para ser salvas. Porque como los que ya hemos creído el Evangelio hemos sido arrebatados, que es la Iglesia de Cristo, que es el arrebatamiento de la Iglesia, que ahí toda la Iglesia baila al rapto, porque Dios arrebata a su Iglesia. No a una Iglesia santa, sino que Dios arrebata a su Iglesia. Por eso es el rapto de la Iglesia, básicamente. Ahora, las personas que dicen que Dios nos raptará a toda su Iglesia no son salvas porque piensan que entonces ellas para ir al cielo, o sea, para ir al rapto tienen que hacer obras. Pero como es el rapto de la Iglesia, ahí Dios arrebatará a su Iglesia. Y la Iglesia es gente que va al cielo por haber creído. Como dice Dios, por la fe no fue trasladado al cielo. Esto, en este caso, esta persona está también tergiversando la Biblia. Aquí las personas serán salvas por perseverar hasta el fin, si el Señor lo dice. Y también dice en otros pasajes el Señor, en el tiempo de la Iglesia las personas serán salvas por creer el Evangelio. Es simple. Es lo que vino anunciando al mundo cuando Él vino a morir por nuestros pecados. Entonces, y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, también hemos comentado en otro vídeo que la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el mío, porque es mi Padre, sí que es mi Dios en este caso. Yo estoy vivo espiritualmente como Él, tengo espíritu como Él también es espiritual. Mi Padre dice en la Biblia que su obra es que creáis en el que Él ha enviado, que le creáis a su Hijo, que le creáis que os salvo. Y no, la voluntad para que las personas sean salvas, su voluntad no es hacer obras, sino que es creer. Así las personas son salvas. Si Él ya lo sabía ya, que los pecados nos condenarían a nosotros en caso de que no condenasen a otro. Por eso que Dios se mandó a sí mismo, mandó a su Hijo Jesucristo, para que estos pecados le condenasen a otro en vez de a nosotros. Y nosotros pudiéramos ser salvos de la condena debida a nuestros pecados. Entonces, fue Dios el que murió por nuestros pecados. Y cuando la persona no lo cree, entonces la persona es condenada por sus pecados. Por no haber creído que Cristo murió por sus pecados. Cristo ya nos salvó ya. Y la persona que no cree esto, entonces la persona es condenada por sus pecados. Aunque Cristo haya sido condenado por sus pecados. La persona, al no creerlo, es imputada judicialmente por sus pecados. Por no creer que Cristo ya la salvó. Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y bueno, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pues que esté en el reino de los cielos, básicamente el que cree el Evangelio. El que cree al Hijo. El que le cree. No el que se lleva bien. Porque si no, básicamente nadie sería salvo. ¿Vale? Porque los pecados son los que condenan a la raza humana, hasta que la persona entiende que no le condenan, porque fue Cristo el condenado por estos mismos pecados. Pero hasta que la persona no se entiende así, la persona va marchando rumbo al infierno debido a la condena por sus pecados, por no creer que Cristo murió por sus pecados. Ya hemos terminado y pues bueno, básicamente para que se entendieran estos vídeos, ¿verdad? Estos vídeos los he hecho para que se entendieran los comentarios de estas personas que muchas veces tergiversan la Biblia y así, bueno, nos pueda quedar claro básicamente qué es lo que dice Dios y en dónde está lo que dice Dios y por qué estas personas no paran de tergiversar la Biblia, porque están engañadas. Y un engañado no sabe que está engañado. Esta es su mayor debilidad, como siempre comento. Bueno, básicamente era esto. Aquí está la última parte de los 3 vídeos. Y bueno, espero que os haya servido y a seguir aprendiendo en próximos vídeos. Un saludo y un abrazo.